En un mundo lleno de violencia, de enfermedades mortales, de desastres naturales, inseguridad y corrupción, el Señor te hace el último llamado de amor a un mundo que perece. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Qué hizo Jesús? ¿Visitó los infiernos, como se dice por ahí? ¿Jesús fue a visitar otras culturas? Se supone que Jesús resucitaría al tercer día, pero algunas enseñanzas que circulan hoy en día y con mucha fuerza nos afirman que Jesús descendió a los infiernos. Quisiera el día de hoy incidir y aclarar dos puntos muy importantes con respecto a este día sábado. Permíteme primero comentarte que el infierno, según la Biblia, no existe. Existirá, será un lugar de tormento, pero no es que Dios se satisfaga con el sufrimiento de los que no hicieron bien las cosas en la tierra y ahora están sufriendo entre llamas. El infierno será el castigo para el diablo y todos sus secuaces. Lee conmigo el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán, fíjate bien en el verbo que está en futuro, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muchos creemos que el diablo es el jefe, el que manda, el gobernador del infierno y es el que está encargado de hacer sufrir a las personas que no fueron buenas en vida. Esto es totalmente falso. Cuando Cristo determine el castigo para el diablo y todos sus secuaces, existirá este lago de fuego. Cuando morimos, tampoco las personas que fueron buenas se van inmediatamente al cielo. Tienen que esperar la gran resurrección cuando Cristo venga por segunda vez. Lee conmigo el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es interesante notar aquí que se compara la muerte como un sueño, porque aquí menciona los que duermen en el polvo de la tierra. ¿Quiénes son los que duermen en el polvo de la tierra? Son todas las personas que fallecieron y su cuerpo con el paso de los años se descompone y se convierte en polvo. En la gran resurrección, unos pasarán a vida eterna, pasarán futuro, y otros esperarán a recibir la pena por sus pecados. Nuestro Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, realizando su ministerio de curación y de bendición a todas las personas, también tuvo que referirse a la muerte como si fuera un sueño. Recordemos el relato de la hija de Jairo. Cuando esta niña falleció, el Señor dijo que estaba durmiendo. Leamos lo que dice el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 23 en adelante. Cuando entró Jesús a la casa del dignatario, o sea, de Jairo, y vio a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Es claro que no podían entender el concepto de muerte según nuestro Señor Jesús, porque es un sueño. No es que la gente se va a algún lugar, al infierno o al paraíso, o tiene conciencia. Los muertos están. La Biblia es clara. Dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5 en adelante: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, y su memoria cae en el olvido. Esto quiere decir que toda persona que fallece no tiene esta
cosa inanimada que algunos piensan que es un espíritu que anda deambulando, de que se queda en la casa, se queda en sus lugares preferidos, que está de pena, etcétera, etcétera. La Biblia menciona que es un sueño profundo, no se tiene conciencia de nada y Cristo al fallecer estaba en ese estado. También tenemos otro ejemplo. Cuando Jesús estaba camino a Betania, la aldea donde vivían 3 de sus más íntimos amigos, María, Marta y Lázaro, se enteró o llegó a sus oídos que uno de sus mejores amigos, Lázaro, había fallecido debido a una enfermedad muy grave. Y dice el libro de Juan, capítulo 11, versículo 11 en adelante. Dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Jesús decía esto, dice el versículo 13, de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y como sabemos el relato bíblico, Lázaro fue resucitado porque hacía 4 días que él ya estaba en la tumba. La muerte, según la Biblia, es comparado con un sueño profundo, donde no se tiene conciencia de lo que esté pasando aquí en la tierra. Así que Cristo, cuando falleció, no tuvo conciencia de qué estaba pasando, simplemente estaba como en un sueño profundo. No viajó a ningún lugar, no visitó otras culturas, no bajó a ningún infierno porque el infierno no existía, y esto queda demostrado por la palabra de Dios. Más bien cumplió la profecía que está en el libro de Isaías capítulo 53 versículo 9, que dice: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad. El Señor Jesús fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, un miembro muy rico y muy influyente en el Sanedrín judío. Este miembro del Sanedrín, junto a Nicodemo, habían escuchado de la prédica de Jesús, habían mostrado su simpatía por él, pero no abiertamente. Ahora lo estaban haciendo abiertamente, y José de Arimatea solicitó osadamente el cuerpo de Cristo al mismo Pilato. Le dio la autorización y antes de que comience el día de reposo, el día de preparación, lo llevaron y lo enterraron en una tumba de ricos, como dice la profecía, en la tumba de José de Arimatea. Así fue como el Señor empezó su descanso, el día sagrado, el día sábado. Y a esto va el segundo punto. Leamos de nuevo lo que dice el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 24 en adelante. Era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. La primera pregunta es: ¿a qué mandamiento se refiere? Lee conmigo el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo del 8 al 11. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Este es el cuarto mandamiento, según la ley de Dios. Y las mujeres que estaban acompañando a Jesús, muy tristes por haber presenciado el sacrificio de Cristo, estaban respetando el mandamiento. ¿Y por qué respetaban el mandamiento?
porque ellas también formaban parte del grupo de los seguidores y seguidoras de Cristo, y tenían que imitar el ejemplo de su Maestro. Dice el libro de Juan, capítulo 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea que Cristo también respetó el día sábado durante su vida. Claro que sí, mi estimado amigo. El libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Uno de los hábitos de nuestro Señor Jesús era asistir a su sinagoga el día sábado. Era un momento de dicha para nuestro Señor Jesús, meditar especialmente en su Padre y en su palabra este bendito día. Es interesante recalcar aquí algunas de las enseñanzas que se escucha hoy en día, de que se celebra el domingo como día de descanso y ya no el sábado, en honor a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero en la Biblia no hay ni un solo registro que mencione ello. Jesús había sido muy explícito en las nuevas instrucciones, en los mandatos que le dio a sus discípulos de ir y predicar por todo el mundo, de sanar y de hacer muchas otras cosas que Él les había ordenado. ¿Ustedes creen que algo tan importante como el cambio de un mandamiento no lo habría mencionado el Señor Jesús en la palabra de Dios? Ahora, Lucas, quien escribió este libro, era médico de profesión y perteneció al grupo de convertidos después de la muerte de Cristo. Este libro de Lucas fue escrito más o menos en el año 80 después de Cristo. ¿No crees que después de medio siglo, sus discípulos o los nuevos integrantes de la iglesia cristiana, los seguidores de Cristo, no habrían guardado un nuevo día que Cristo les habría ordenado? Ahora, es importante mencionar que Jesús fue explícito en resaltar que Él no vino para cambiar la ley, sino para cumplirla. Eso dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Nuestro Señor Jesús no vino a crear algún tipo de nueva ley, a cambiar algunos mandamientos, porque Él vino a cumplir la ley que se había establecido en los mismos cielos. Dios considera este día de reposo como un sello especial. Lee conmigo lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Les di también mis sábados, para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. El sello de Dios es la observancia de este bendito día. Y Cristo no vino a enseñar algo muy distinto, sino vino a enseñar lo que ya estaba registrado en la ley de Dios, la ley que habíamos leído hace unos minutos atrás. Por eso es que las mujeres que seguían, que pertenecían al grupo de sus seguidores, respetaron el día sagrado. Y Cristo también lo hizo ahí en la tumba de José de Arimatea. Muchos mencionan que Jesús guardó el sábado porque vivía en el contexto judío, y Él era judío, y los judíos guardan el sábado. Pero querido amigo y querida amiga, déjame decirte que el sábado no es propio de la religión judía. Es un acto que el Señor mismo hizo en la creación. Lee conmigo lo que está en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó
de toda la obra que había hecho en la creación. Este día recibió una bendición especial. No se parecía a ningún otro día, porque el mismo Señor reposó de la obra que había hecho. Así que el sábado tiene su origen en la misma creación. Y cuando el Señor creó esta tierra, no existían naciones, lenguas, ni nada por el estilo. Si Cristo hubiera cambiado alguno de los mandamientos, hubiera ido contra el mismo carácter del Señor, de Dios, porque Dios no cambia. Mira lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Nuestro Dios no puede cambiar la ley porque Él no se equivoca. No son como las leyes civiles que pueden ser mejoradas, observadas, derogadas, renovadas. No puede hacer eso porque Él es perfecto y al establecer sus mandamientos los estableció para siempre. Lee conmigo lo que dice el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Dios no se puede arrepentir de lo que Él estableció para siempre. Entonces viene a nuestra mente la siguiente pregunta. ¿Por qué la mayoría del cristianismo actual observa un día distinto al sábado? ¿Por qué observa el domingo? Esto es fácil. Tú puedes revisar los registros históricos o puedes googlear. ¿Cuándo sucedió esto? El 7 de marzo del año 321 después de Cristo, el gran emperador Constantino, conocido también como Constantino el Grande, hizo este cambio de la observancia del sábado al domingo. ¿Y cómo así tuvo la osadía de hacer un emperador lo que el mismo Dios no hacía? Él lo hizo para mezclar una religión pagana, que era la romana, juntamente con la cristiana. Y así que hicieron esta mezcla, y esta mezcla nueva de una religión cristiana con ritos paganos es la que comenzó con la observancia del día domingo. Más o menos esta práctica se adoptó en el siglo II y IV después de Cristo. La Iglesia Apostólica Católica Romana, que es conocida como la Iglesia Universal, adoptó este cambio y esta observancia. Revisa conmigo estas citas. Peter Heyerman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, de 1957. Pregunta: ¿cuál es el día de reposo? Respuesta: el sábado es el día de reposo. Pregunta: ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Editorial The Catholic Mirror de Baltimore, 23 de septiembre de 1893. La Iglesia Católica, por más de 1000 años antes que existieran los protestantes, por virtud de su comisión divina, cambió el día del sábado por el domingo. El reposo cristiano es hasta este día reconocido como hijo de la Iglesia Católica y como esposo del Espíritu Santo, sin una palabra de protesta del mundo protestante. Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers, 92ª edición. Usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará un solo renglón que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras ponen en vigor la observancia religiosa del sábado. Entonces tú te puedes preguntar, ¿por qué se tuvo esta osadía, esta acción tan atrevida de cambiar un mandamiento del Señor? Querido amigo y querida amiga, era parte de una profecía, la profecía del cuerno pequeño, que está registrada en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos,
hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Este cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Y a qué ley se refiere? A la ley de la que hemos estado hablando, a la ley de Dios. Y no solo intentó cambiar el cuarto mandamiento, que es referido a la observancia del día sábado, también se cambiaron el segundo mandamiento que dice: no te inclinarás a ninguna imagen y no te harás ninguna imagen de lo que esté arriba en los cielos, de lo que esté en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, ya te había mencionado que era el cumplimiento de una profecía, pero también detrás hay intenciones de tener el control global de la raza humana. ¿Y cómo se puede dar esto? Te prometo que muy pronto en el canal tendremos un estudio detallado de este tipo de profecías, pero tú tienes que saber que el mandamiento de Dios nunca fue cambiado, y si tendría que ser cambiado, tendría que haber sido hecho por el mismo Dios, y de esto no hay registro bíblico. Después de la muerte de Cristo, los discípulos, sus primeros discípulos, tuvieron que enfrentar situaciones difíciles. ¿Y sabes cuál era su lema? Lee conmigo lo que dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos obedecer a Dios más que a los hombres. Que no te quepa duda que hoy en día se promueven muchas enseñanzas, se promueven muchas prácticas que van en contra de las Escrituras. Y recuerda que no siempre la mayoría tiene la razón. El único que tiene la razón de todo es nuestro Dios, y manifestó su voluntad a través de su palabra. El sábado, querido amigo y querida amiga, es el sello de Dios. Es el día que Dios desea que nosotros observemos. ¿Y sabes? Se observó antes de la creación. Se observó en la creación. A través de toda la historia humana, los verdaderos hijos de Dios observaron el día sábado. Y en estos últimos tiempos quedará el remanente de Dios, que se distinguirá de los demás por observar no solamente 4, no 6, no 7, los 10 mandamientos. Lee conmigo lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Y está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los hijos de Dios que se distinguirán en los tiempos finales serán aquellos que observen la ley completa, los 10 mandamientos. Y cuando digo los 10 mandamientos, me refiero a la ley que estableció el Señor, incluyendo el cuarto mandamiento, la observancia del día sábado. Decíamos que este mandamiento será respetado y observado también en esta era difícil, y será observado en el cielo. Lee conmigo lo que dice el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 23. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. ¿Quieres ser parte del remanente del Señor? ¿Quieres obedecer su palabra y no seguir mandamientos de hombres? Yo te pido que ahí donde estés, me acompañes en esta oración. Padre Dios Todopoderoso, gracias Señor te damos por este bello mensaje. Gracias te damos Señor por la reflexión que hace que nosotros notemos que tu ley ha sido cambiada por los hombres, pero no ha sido cambiada por ti. Incluso cuando tu mismo Hijo estaba aquí en la tierra, guardó la ley y vino para cumplirla. Te pedimos, Señor, que nos des fuerza, que inspires en nosotros el hacer bien las cosas y el observar los mandamientos que tú nos has ordenado. Señor, te pedimos que te quedes en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos muy pronto. En un mundo lleno de violencia, de enfermedades mortales, de desastres naturales, inseguridad y corrupción, el Señor te hace el último llamado de amor a un mundo que perece.